El último modo de edición que quiero enseñaros es como una técnica tradicional en el mundo de la edición profesional de vídeo. Es un poco la traslación de los flujos de trabajo de Avid Media Composer, que consiste básicamente en sacarle mucho partido a las marcas de entrada y de salida. Este tipo de trabajo optimizado pasa por una buena configuración de teclado. Si yo la hago, voy a desconfigurar muchos de los atajos que os he contado de las opciones que hemos visto hasta ahora, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En principio, esta técnica consiste en darle los puntos de referencia suficientes al Premiere para que él sepa qué colocar y dónde colocarlo. Entonces, vamos a partir ahora de una sustitución. Por lo tanto, se supone que tenemos unos puntos de entrada y de salida muy definidos por la música que queremos respetar al frame, ¿vale? Pero queremos sustituir este plano por otro. Bien, ya sabéis cómo hacerlo de manera rápida. Podría coger, quitarlo, bajarme otro frame, otro vídeo, quitar la parte vídeo, desvincular, rollo, me aburro, vengo, cojo, sustituyo, selecciono y meto, ¿vale? Demasiados pasos, ¿no creéis? Venga, pues vamos a hacerlo con el modo de edición de 3 puntos. Lo primero que tengo que hacer es identificar este punto. Podría venir, marcar una entrada y marcar una salida. Esto ya empieza a ser un poco rollo y bastante impreciso. Pues para ello vamos a empezar a utilizar los teclados. En el teclado del ordenador existe una función que si vamos al cursor, la flecha para arriba, flecha para abajo, nosotros nos vamos desplazando de corte en corte y se supone que nos colocamos en el primer frame de cada corte. De modo que si yo quiero sustituir este plano, vengo y le digo, ahora sí, marco una entrada, sé que estoy donde debo estar, vengo al punto final, marco una salida y acabo de hacer una selección en este clip. Vamos a bloquear el audio porque no quiero sustituir el audio. Tengo este clip seleccionado con una marca de entrada y una marca de salida. Más o menos ha sido rápido, pero existe la opción de configurar la posibilidad de marcar clip, que se hace con la tecla P, que te lo hace más rápido todavía. Yo me coloco en medio del clip, le doy a la tecla P y acabo de seleccionar el clip, ¿vale? Para configurar eso, vamos a edición, métodos abreviados de teclado y busco la opción marcar clip, ¿vale? Es esta aquí. Yo ya tengo la tecla P. Vamos a dejar como está. ¿Por qué lo tengo en la tecla B? Porque tengo la marca de entrada en la I, la marca de salida en la O y marcar todo el clip, que es poner una entrada y una salida en el clip, en la tecla E, ¿vale? También convendría tener a mano las opciones de eliminar, borrar entradas, pero entonces estaría configurando cosas que no me interesan y no quiero retocar ahora mismo. Si este ordenador fuese mi ordenador de trabajo, yo tendría todo configurado en las teclas ERT, DFG, ¿vale? Es una configuración típica en Avid: E marca de entrada, R marca de salida, T selecciono clip, T borro entrada, F borro salida, G borro toda la marca de entrada y salida. ¿Vale? Esta es una recomendación que lanzo por si queréis utilizarla y configurar vuestros ordenadores como si fuese un Avid. A ver si alguien lo hace. Venga, una vez que tengo seleccionada el espacio de destino que quiero sustituir, ya lo único que tendría que decirle a Avid es desde qué punto o hasta qué punto quiero que lo sustituya, ¿vale? Por eso son marca de entrada por 3 puntos. Si yo le digo que lo quiero desde este punto, Premiere lo que va a hacer va a ser poner en este espacio de tiempo el clip a partir de aquí, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Pues con la tecla sobreescribir, ¿vale? Si lo doy a insertar, se lleva todo. Si lo doy a sobreescribir, me machaca lo que tengo, que básicamente es lo que estoy queriendo hacer. Una vez que le doy, ¿veis? Ha metido ese clip justo en este espacio de vídeo. ¿Vale? Ya he sustituido un clip rápidamente. ¿Qué es lo que he hecho? Ha sido sustituirlo desde el punto de entrada, pero también podría querer, en lugar de que empiece en ese punto, que termine en un punto concreto. Pues, por ejemplo, ¿vale? Quiero que mi último frame sean estas chicas caminando, saltando. En lugar de ponerme el clip desde el principio, lo que va a ser hacer coincidir el punto de salida con este punto de salida y va a calcular todo lo demás. ¿Veis? Ahí tengo el vídeo con el movimiento de plano y termina en el punto final que yo he indicado, que es el de las chicas saltando. ¿Entendéis? Ha ocupado el mismo espacio, lo único que ha variado de un punto a otro es que en el primer caso he dicho quiero el vídeo desde aquí y en el otro caso he dicho quiero el vídeo hasta aquí. Este tipo de cuestiones son muy habituales en edición de vídeo, porque siempre estás decidiendo qué es lo más interesante, si desde dónde empiezo o hasta dónde termino. Este punto de edición de entrada también nos ha servido para seleccionar un fragmento, ¿vale? Pero imaginaros que vosotros lo que queréis es, ahora
ahora mismo, pues coger un clip, ¿vale? En concreto, un fragmento dado, esto ya os lo imagináis, marco entrada, marco una salida, y si aquí en el timeline yo le digo, ponme este vídeo desde aquí, una entrada, lo que va a hacer es, en el momento en que yo le dé a sobreescribir, me lo va a bajar en ese punto concreto. Si yo lo que quiero es que me diga, que lo ponga hasta aquí, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser bajar ese clip y va a terminar, va a hacer coincidir el frame final con el frame final. Le doy a sobreescribir y ahí está. ¿Vale? Esto es básicamente el punto de edición, o sea, la edición por 3 puntos.